Mi nombre es Jorge Enrique Morales Muñoz y a continuación voy a explicar una síntesis de mi ensayo respecto a el conflicto de intereses. En la ética del abogado, el conflicto de intereses en el ejercicio del derecho es un problema que aparece cuando la lealtad del abogado hacia su cliente se va a ver afectada por otros intereses, ya sean personales, económicos, familiares o de otros clientes inclusive. Y es tan grave porque compromete la confianza, que es el corazón de la relación abogado-cliente y es un pilar fundamental del sistema de justicia. Un conflicto de intereses se presenta cuando el abogado no puede actuar con total independencia, ya que hay algo que lo jala hacia otra dirección. En la práctica esto puede ocurrir de varias formas. Cuando intenta ya sea representar a dos partes enfrentadas al mismo tiempo, cuando quiere, defender a alguien contra un antiguo cliente que él conoce con información confidencial, cuando inclusive sus propios intereses personales, económicos o afectivos contaminan su criterio, o cuando existe un potencial conflicto que aún no estalla, pero podría pasar. En todos estos casos pasa lo mismo. La lealtad se divide y cuando esto sucede el cliente queda totalmente desprotegido. De esta forma vemos que en el ejercicio del derecho esto no solamente es una técnica, sino es una ética, pues se sustenta en valores como honestidad, independencia, lealtad, confidencialidad, entre otros. Por eso es que los códigos de ética justamente exigen que el abogado revele cualquier tipo de situación que pueda comprometer su independencia y que se abstenga de participar en casos donde haya un serio conflicto. Hay una idea clave que resume este principio. El abogado no solo debe ser leal, también debe parecerlo, incluso si cree que puede ser imparcial, si desde fuera existe una situación dudosa, ya existe un problema ético. Cuando un conflicto de intereses no se maneja adecuadamente, las consecuencias pueden ser fuertes. En lo ético, el abogado pierde la confianza, como dije, del cliente, ya que compromete su credibilidad y afecta la imagen de toda la profesión. En lo jurídico pueden anularse actuaciones procesales, el abogado puede ser sancionado disciplinariamente, puede enfrentar incluso responsabilidad civil si el cliente sufre un perjuicio, o incluso puede enfrentar consecuencias penales, ya que la situación puede ser dolosa. Un conflicto mal gestionado puede destruir un caso y también la carrera de un abogado. Ahora, para entenderlo mejor, vamos a ver dos ejemplos. El primero es un caso real. Un abogado persuade a una clienta para que pueda prestarle dinero a otro cliente suyo. Parte de ese dinero lo usa para cobrarse de una deuda personal. El tribunal disciplinario en ese momento determinó que se actuó con intereses propios y se le suspendió del ejercicio profesional. De esta forma, el caso muestra claramente cómo los intereses personales pueden interferir en la lealtad que el abogado le debe a su cliente. El segundo ejemplo va a ser hipotético, pero es muy común, y es en el que un abogado representa a una empresa durante años y esta empresa recibe a un nuevo cliente que quiere demandarla. Como conoce información confidencial, no puede aceptar la representación sin traicionar al antiguo cliente. En la mayoría de los códigos de ética, la solución lo que va por rechazar el caso, por temas de confidencialidad y lealtad, inclusive aún después de terminar esta relación profesional. Ahora bien, no todo es negativo, ya que en la actualidad hay avances muy importantes. Muchos códigos de ética prohíben expresamente los conflictos de intereses, existiendo así estándares internacionales que orientan la conducta profesional, y muchos estudios jurídicos aplican sistemas de verificación conocidos como conflict checks para revisar posibles conflictos antes de aceptar un caso. Sin embargo, existen debilidades. La regulación no es uniforme, muchos conflictos son difíciles de detectar y en la práctica profesional hay presiones económicas o comerciales que pueden llevar a algunos abogados a minimizar riesgos éticos. Muchas veces los clientes ni siquiera se enteran que existe un conflicto. Frente a esto, es importante plantear mejoras. Entre las propuestas más relevantes están actualizar y clarificar las normas deontológicas para, obviamente, tener una mejor definición de cuándo va a existir un conflicto, implementar sistemas de verificación en todos los despachos grandes o pequeños, fomentando así la transparencia sobre todo y el consentimiento informado. De esta forma, cuando el conflicto sea menor, se van a cumplir esas características. Además, fortalecer la capacitación ética continua y asegurar sanciones, sobre todo rápidas y proporcionales, que sirvan tanto de corrección como de disuasión. En conclusión, vemos que el conflicto de intereses no es un detalle técnico, es un riesgo que puede corromper la confianza del cliente y afectar la justicia. Un abogado íntegro sabe que renunciar a un caso por ética no es una derrota, sino es un acto de completa responsabilidad y profesionalismo.
Prevenir los conflictos, detectarlos a tiempo y actuar con transparencia es esencial para mantener la credibilidad de la profesión y proteger a quienes confían en nosotros. Solo así la abogacía puede ejercerse con dignidad y se puede llegar a un nivel de confianza mutuo entre el cliente y el abogado.